Bueno, muchachos, hoy vamos a hablar sobre la tutoría número 3. En esta ocasión de contabilidad especial vamos a abordar unos temas importantes sobre la contabilidad en el régimen tributario especial. Vamos a abordar ese capítulo del estatuto tributario, dando unas pausas importantes sobre cómo dar lectura a ese estatuto tributario que a veces no nos lo explican. Vamos a revisar eso y vamos a revisar uno por uno cada uno del articulado que hace parte de dicho capítulo del régimen tributario especial. Esto con la finalidad de dar cierre de la unidad 3, régimen tributario especial. En la anterior capacitación, en la anterior tutoría, vimos una introducción sobre cómo es ese régimen tributario, vimos unos ejercicios, realizamos unas actividades de análisis y en esta ocasión vamos a visualizar claramente qué hace parte de ese estatuto tributario en el capítulo de régimen. Así vamos a compartir pantalla y vamos a iniciar. Nosotros tenemos que iniciar esta tutoría abordando el capítulo con una pregunta principal. Es, ¿toda entidad sin ánimo de lucro tiene beneficios tributarios solo por ser ESAL? O sea, por ser una entidad sin ánimo de lucro, ¿o no? Entonces, la respuesta vamos a abordarla comenzando con no. Ahorita vamos a irla respondiendo paso a paso, pero aquí queremos decir no, porque solo ciertas entidades pueden ingresar o permanecer en el régimen tributario especial y para ello, ¿qué debe de pasar? Deben de demostrar que su objetivo social es el de interés general. Entonces, para ser parte de una entidad sin ánimo de lucro, su principal función es demostrar que su objetivo es de interés general y no de interés particular. Entonces ahí, aparte de esto, debe desarrollar actividades meritorias que sean de entidades sin ánimo de lucro, que la comunidad beneficiada, o sea, la comunidad que hace parte, pueda acceder a ellas y que cumplan algunos deberes que dijo el Estado tributario y dijo el Estado, venga, no solo puede tener actividades meritorias, puede ser un objeto social, pero con el énfasis de llevar un control deben de cumplir unos deberes de registro, actualización y control. Si usted no hace parte de estos procesos de registro, de actualización y control, usted no puede considerarse una entidad sin ánimo de lucro con beneficios tributarios especiales. Ahorita vamos a ver esos beneficios especiales de renta que permite acceder a las entidades. Entonces, desde ahí nosotros en la anterior tutoría hablábamos que el régimen tributario especial es un conjunto de normas aplicables a ciertas entidades. Describíamos las entidades que hacían parte, principalmente las sin ánimo de lucro, cuyo eje es la actividad meritoria y ausencia de ánimo. Sin ánimo de lucro, o sea que no buscan objetivo de generar utilidades para sus socios, sus accionistas, sus dueños como tal del capital. En principio, digamos, estas entidades tributan sobre el beneficio neto o excedente, o sea, usted no tributa en la totalidad, sino solo va a tributar sobre los beneficios netos, pero la gran discusión del régimen está en qué se considera excedente, porque hay algunas partes que ese excedente se considera exento y hay en otras entidades que estos excedentes no se consideran exentos. Entonces, esto, ¿por qué es tan importante en la contabilidad de régimen tributario especial? Porque puede afectar directamente cómo nosotros presentamos nuestras declaraciones tributarias. Eso ustedes lo van a ver en tributaria 1, 2 y 3, pero pues es importante que en esta contabilidad veamos régimen tributario especial un poquito más a fondo. Entonces, para eso, profe, ¿usted a dónde va a sacar estos textos? ¿Por qué? Porque nosotros vamos a abordar esta temática, pero para abordarla nos vamos a dirigir al estatuto tributario. En este caso, digamos, tenemos esta, por ejemplo, yo coloco, bueno, se me va por acá,
en la plataforma que yo tengo, el Estatuto Tributario. Mírenlo por acá, Perlego. Esta es una plataforma como por decirla, el Netflix de la academia. Entonces, aquí usted puede acceder a varios libros. Usted paga una mensualidad de 28.000 y uno accede a varios libros. Así que ya me estoy leyendo uno, pero por acá están los estatutos, me salen. Biblioteca, creo que están laboral, tributario. Entonces, esto obviamente en este estatuto tributario pues nos va a mostrar modificaciones, conceptos, pero pues ustedes lo van a poder acceder desde el estatuto.c. Entonces, usted en el estatuto, usted tiene títulos, los títulos cuando hablamos de impuestos sobre la renta, si hablamos de retención, cuando hablamos de IVA, cuando hablamos de impuestos de timbre, cuando hablamos de procedimientos tributarios. Entonces, en procedimientos tributarios es todo un capítulo sobre las sanciones, exoneraciones, régimen probatorios, cobros coactivos, entre otros, cuando hablamos de los gravamen de los movimientos financieros. Pero en este caso, cuando hablamos de impuestos sobre la renta, que es el título 1, nosotros vamos a ir al último título que hace parte de impuestos sobre la renta, o sea, título 6, régimen tributario especial. Entonces podemos observar que los beneficios del régimen tributario están sobre los impuestos de renta y complementarios. Entonces, iniciando, ya sabemos que sobre los impuestos de renta y complementarios hacen parte los beneficios de régimen tributario especial. Y que estos beneficios de régimen tributario especial está compuesto por, desde el artículo 357 del estatuto al artículo 364, raya 6, fiscalización en cabeza del alta. Pero de ahí, pues ustedes sabrán que hay algunos artículos que abordan unos conceptos principales y hay otros que son sencillos de, digamos, de visualizar. Por eso, digamos, en la diapositiva, ustedes lo que van a ver es unos ejemplos prácticos, unos conceptos o cómo nosotros visualizamos desde la normatividad dichos conceptos, dichos articulados, con la finalidad de que ustedes comprendan más sencillo cada uno de los temas. Volvemos ahora sí. ¿Cómo nosotros lo conseguimos? Por estatuto.co, rentas, título 6, régimen tributario especial. Entonces, el artículo 356 del Estatuto Tributario establece que los contribuyentes a que se refiere el artículo 19, entonces acá ya estamos mirando que en el Estatuto Tributario vamos hablando como las leyes, vamos diciendo que vamos a en el primer título, en los primeros artículos, damos los conceptos principales por los que se regula el estatuto y mientras vamos avanzando vamos haciendo mención a algunos artículos anteriores revisados. En este caso, por ejemplo, en el artículo 356 nos dice, venga, los contribuyentes a que se refiere el artículo 19, que sean clasificados, ojo, otro concepto, que sean clasificados, o sea, no es solo que hagan parte del artículo 19, también, digamos, no solo ser parte del artículo 19, sino que sea clasificado como régimen tributario especial, están sometidos al impuesto sobre la renta y complementario respecto del beneficio. ¿Respecto de qué? Del beneficio neto o excedente a una tarifa única del 20%. Entonces, volvemos a recapitular. El artículo 19, quienes componen y hacen parte del artículo 19, ahorita vamos a leer qué dice el artículo 19, quienes hacen parte del artículo 19, pero que estén clasificados como régimen tributario especial, van a recibir un beneficio. Entonces es importante que aquí en el artículo nos está diciendo que debe de haber una norma, una explicación que diga cómo se hace para estar calificado o no calificado de ese régimen tributario especial. Pero usted hace parte del artículo 19, solo los del artículo 19 pueden hacer parte, pero también debe de cumplir unos requisitos para estar clasificado y el beneficio es del 20%, a diferencia de qué? Del 35% que tienen las entidades o del régimen general tributario. Esto significa que no todas las entidades se ubican en el régimen ordinario. Ciertas entidades pueden recibir un tratamiento especial
este tratamiento solo aplica sobre qué, lo que estábamos seleccionando aquí, sobre el beneficio neto o excedente, y ese beneficio de cuánto equivale a un 15% de ahorro, o sea, del 35 baja al 20%. Entonces aquí podemos aclarar que el régimen tributario especial es un tratamiento diferencial dentro del impuesto sobre la renta. Entonces aquí ya tenemos otro concepto importante. ¿Qué hace parte de ese régimen tributario? Cuando hablamos de régimen tributario especial, hablamos del impuesto sobre la renta. Entonces ya no vamos a pagar sobre la renta el 35%, sino el 20% de qué? Nuestro excedente. Sin embargo, este tratamiento no nace automáticamente por la simple existencia de una actividad. ¿Qué nos quiere decir esto? Que no solo por el hecho de usted llegar el día de mañana y montar una corporación, una cooperativa, una fundación, ya usted hace parte de el régimen tributario especial, sino que le dice, venga, ustedes hacen parte de las entidades sin ánimo de lucro, pero ustedes tienen que cumplir unos requisitos a la DIAN para poder ser aceptados. Entonces, ese cumplimiento de las condiciones legales deben de estar clasificadas en el RUT una vez usted genere ese cumplimiento. Déjame por acá. Quedarnos aquí. Artículo 19. ¿Qué compone el artículo 19? Aquí hacen parte los contribuyentes del régimen tributario especial. ¿Quiénes hacen parte? Todas las asociaciones, fundaciones, corporaciones, serán contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios conforme a las normas aplicables en las sociedades nacionales. O sea, ¿qué le está diciendo? Que todas asociaciones, fundaciones y corporaciones hacen parte del régimen de impuestos sobre la renta. O sea, son contribuyentes, o sea, tienen que declarar. Es la palabra correcta. Tienen que declarar sobre el impuesto de sus rentas, o sea, de sus excedentes. Pero, le dice, excepcionalmente, podrán solicitar ante la Administración Tributaria, de acuerdo con el artículo 356-2, su clasificación como contribuyentes del régimen tributario especial. O sea, que dice que todas estas sabemos que van a ser declarantes, asociaciones, fundaciones y corporaciones, pero que conforme al artículo pueden solicitar esa excepción, que se enumeren a continuación. O sea, pueden solicitar ser considerada régimen tributario especial para disminuir ese 15%. Que esté legalmente constituida, la mayoría lo hace, se hace parte, que su objetivo social de interés general en una o varias entidades meritorias establecidas en el artículo, o sea, que su objeto social, sus funciones estén establecidas dentro del artículo 359, ahorita vamos a leerlo, a los cuales debe tener acceso a la comunidad, que ni sus aportes sean reembolsados, ni sus excedentes distribuidos bajo ninguna modalidad, cualquiera que sea la denominación que se utilice, llámese directa ni indirectamente, ni durante su existencia, ni en el momento de su disolución y liquidación, de acuerdo con el artículo 356-1. ¿Qué nos dice este artículo? Que usted al momento de constituir su corporación, pues que en ningún momento, al momento, llámese, de generar utilidades, usted pueda generar esa distribución del recurso generado, o sea, de las utilidades. Usted puede ser régimen tributario especial, recibir ese beneficio, pero usted debe generar una reinversión para la fundación de impacto para la comunidad. ¿Esto cómo se cumple? Nosotros en la charla ahorita de personas jurídicas hablábamos de cómo cumplen ellos para ser parte del régimen tributario especial. Pues usted, al momento de generar una declaración, usted también le informa a la DIAN qué va a hacer con ese excedente en el siguiente año. Entonces usted le informa que ese excedente se va a destinar en una inversión para una escuela del barrio donde está, hace parte de su fundación, que va a beneficiar a 200 estudiantes. Entonces va a arreglar los baños de esa escuela por una inversión de 20 millones de pesos. Y al final del siguiente año, entonces le quedó un poquito más de excedente, entonces usted le informa qué va a hacer con ese nuevo excedente y en qué se gastó, si de verdad cumplió que se gastó esos 20 millones del excedente. Entonces de esa manera, la DIAN o la entidad que regula, digamos, el cumplimiento, que en este caso se ve la DIAN, que es la administradora tributaria,
pues verifica y aprueba el cumplimiento de él. Parágrafo 1. La calificación de la que trata el presente artículo no aplica para las entidades enunciadas y determinadas como no contribuyentes. ¿Esas dónde están? Las consideradas no contribuyentes en el artículo 22, en el artículo 23 del presente estatuto, ni las señaladas en el artículo 19-4 de este estatuto. Vamos a ir un momentico aquí al estatuto, el artículo 19-4. Entonces aquí usted va a artículos 19-4. ¿Quiénes no hacen parte del régimen tributario especial? Artículo 19, tributación sobre la renta de las cooperativas. De las cooperativas, sus asociaciones, uniones, ligas centrales, organismos de grado superior de carácter financiero, las asociaciones mutualistas, instituciones auxiliares, vigiladas por alguna superintendencia o organismo de control, pertenecen al régimen tributario especial y tributan sobre su beneficio neto o excedente de la tarifa única especial del 20%. El impuesto será tomado en su totalidad del Fondo de Educación y Solidaridad de que se trata el artículo. Pues acá le está diciendo que las que son cooperativas, por ejemplo, pertenecen al régimen tributario especial y cuando tengan beneficios, yo les explicaba que hay un porcentaje que se destina para Fondo de Educación y Solidaridad. Entonces, de esa plática que está quedando destinada para el Fondo de Educación, es que se paga el impuesto. Será tomado en su totalidad del Fondo de Educación, según la Ley 79 de 1978. Por eso ustedes ven en los estados financieros de las instituciones públicas de educación superior que cuánto gira por cooperativa. Entonces eso normalmente representa el 0,5% del presupuesto de, la, de las instituciones públicas. Son muy poquitos, pero pues siempre influyen. Las cooperativas realizan el cálculo de este beneficio de acuerdo con la ley y las reservas legales de las cuales se encuentran. Las entidades cooperativas a las que se refiere el presente solo estarán sujetas a retención en la fuente por concepto de rendimientos financieros, en los términos que señala el reglamento. El recaudo de la tributación sobre la renta de que trata este artículo se destinará a la financiación. Ojo, mire esto. Aquí es lo que les mencionaba. En el parágrafo 2 dice, usted cuando le quede utilidad y usted es una cooperativa, a usted le queda una utilidad. Vamos a hacer un ejemplo aquí rápidamente. Entonces a usted le quedaron 100 millones de pesos de excedente. Pues usted ya sabe que tiene que pagar el 20% de esto. Entonces usted en sus estatutos tenía que el 25% está destinado para fondos educativos. ¿Sí? Entonces de ahí el artículo le dice que ese dinero debe salir de aquí. Usted tendría 25 millones nada más. Pero usted tiene que pagar el 20% y lo va a sacar de aquí. Entonces básicamente usted le queda solo para fondos educativos directos de la cooperativa 5 millones. Esto es como usted gasta estos 5 millones, pues usted los gasta normalmente en subsidios a los asociados, los que hacen parte de la cooperativa. Entonces dicen, si usted tiene un hijo menor de 28 años, tráigalo. Les vamos a dar, si tiene el promedio por encima de 3.5, 100.000 pesos mensuales. Y los dividen y ahí benefician a 50 jóvenes, por ejemplo. ¿Listo? ¿Por qué del Fondo de Educación? Entonces ahí le dice el artículo del Fondo de Educación, porque en vez de que usted lo haga por medio de esta estrategia, pues usted va a pagar esos 20 millones y estos 20 millones el Ministerio de Educación no se los va a gastar, sino que esto va a ir destinado para las universidades. Entonces estos 20 millones le va a llegar a la Universidad de Pamplona como giro mediante cooperativa, lo que representa para la universidad solamente un 0,5%, pero obviamente de una universidad de 300.000 millones, pues 0,5 es importante seguir. Entonces, por eso, digamos, sale el fondo educativo, porque en el parágrafo 2 le dice que su destinación va a ir a la financiación de la educación superior. O sea, en ningún momento estamos cambiando su finalidad. Lo que estamos cambiando es quién va a gastar el recurso. Aquí va a llegar directamente a la educación superior, o sea, a las universidades, y en este caso, pues se iba a destinar a, en los otros casos, pues se destina directamente a sus asociados. ¿Qué más nos dice el artículo? Para no seguir leyendo paso por paso, el artículo en pocas palabras nos dice es, las cooperativas hacen parte del régimen tributario especial directamente. ¿Listo?
no tienen que cumplir lo que nos dice el parágrafo acá, que dicen que tienen que cumplir uno por uno cada uno de sus requisitos, o sea, que cumpla su objeto social, que sus aportes sean reembolsables y que tenga la aprobación de la administración tributaria, o si no, no hace parte del régimen tributario especial. Lo que nos dice el artículo 19-4 es que las cooperativas sí o sí tienen que hacer parte del régimen tributario especial. Parágrafo 2. Para la verificación de la destinación de los excedentes, las entidades que superen los 160.000 VT de ingresos anuales deberán presentar ante la Dirección de Gestión de Fiscalización una memoria económica en los términos del artículo 356 del presente estatuto. Entonces lo que le dice es, si usted supera los 160.000 VT, usted tiene que enviarme paso a paso en qué se gastó el recurso. ¿Por qué? Porque puede suceder de que existan gerentes que en otras instituciones, o sea, en otras cooperativas, se ganen solo 10 millones de pesos y en esta cooperativa estén cobrando, no sé, 50, 60 millones. Parágrafo 3. Para gozar de la exención del impuesto sobre la renta de que trata el artículo 358, los contribuyentes contemplados en el presente artículo deberán cumplir además las condiciones aquí señaladas, las previstas en el título 6 del presente libro. Déjenme aquí, voy a hacer una pausa, 2 minutitos. Volvimos. Como estoy grabándolo todo, muchachos, ahora sí vamos a volver. Quería verificar si estaba sonando bien, porque imaginen yo hablando y hablando ahora y que no estuviese grabando el sonido. Volvemos otra vez, sigamos. Dejamos todo aquí bien. Artículo 19-1, retención en la fuente sobre rendimientos financieros a cargo del contribuyente del régimen tributario especial. Ahí nos dice que los contribuyentes de ese régimen tributario están sujetos a retención en la fuente de acuerdo con la normatividad vigente sobre los ingresos por rendimientos financieros que perciban durante el respectivo ejercicio grabado. O sea, sobre los ingresos por rendimientos financieros. Cuando las entidades del régimen especial resulten grabadas sobre su beneficio neto o excedente en la forma prevista en el artículo 356, que es el primer artículo que estamos mencionando, podrán descontar del impuesto a cargo la retención que les haya sido afectada en el respectivo ejercicio de acuerdo con lo señalado en el presente artículo. Entonces, acá nos dice el artículo 19 que los ingresos por rendimientos financieros están grabados mediante la retención en la fuente, o sea que la entidad que hace parte del régimen tributario especial le pueden retener por ingresos de rendimientos financieros. El porcentaje que es la tabla. ¿Cuál es la tabla? Obviamente ustedes que son mis contadores favoritos, entonces acá ustedes ya saben que ustedes colocan tabla de retención en la fuente 2026, vamos a ver, ¿sí? Y acá ustedes, ejemplo, en la legislación pueden acceder a la tabla de retención. Les dicen rendimientos financieros, ya solo aplica para rendimientos financieros, pero en el parágrafo les dice, esa retención usted puede descontarla de la declaración de renta. Entonces, en esa declaración de renta, usted cuando genere ese beneficio, ese excedente, entonces usted tiene que pagar, nuevamente volvemos,
100 millones de pesos de excedente, el 20% equivale a que tiene que tasar 20 millones de pesos, pero ustedes le retuvieron 5 millones, entonces ustedes cuentan los 5 millones de retención. Cuando resulten saldos a favor por exceso en las retenciones practicadas, podrán solicitar la devolución de dicha retención. Esto es importante, muchachos, esto ojalá que se lo enseñen los profes de tributaria, pero es importante conocer paso a paso, con ustedes como contadores y asesores, cómo generar esas devoluciones. Hoy por hoy es muy raro ver a contadores que conozcan claramente cómo generar esas devoluciones. Lo único que hacen es cambios. Por ejemplo, tuvimos de saldo a favor, el otro año nos va que pagar, descontémonos eso. Pero muy pocos solicitan las devoluciones del IVA y de la retención. 19-2, tratamiento tributario de las cajas de compensaciones. Acá nos dice que en el artículo 19.2, las cajas de compensación serán contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementario respecto a los ingresos generados en actividades industriales, comerciales y en actividades financieras distintas a la inversión de su patrimonio, diferentes a las relacionadas con las actividades meritorias previstas en el artículo 359. Eso que nos dice en pocas palabras es que van a ser grabados del impuesto los servicios, actividades comerciales que realicen distintas a las que nosotros tenemos previstas en este artículo, que es el artículo 359. Artículo 19-3. Otros contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios. Las cajas de compensaciones serán contribuyentes de renta y complementario distintas a las inversiones de su patrimonio, diferentes a la relacional. Esto, digamos, de que las entidades de que trata el presente artículo no están sometidas a la renta presuntiva. Esto acá ya hablamos de impuestos al patrimonio, impuestos sobre la renta, pero no estamos hablando de las entidades sin ánimo de lucro, o sea, del régimen tributario especial. En este caso, digamos, ya expliqué el artículo 19.4, pero acá lo tenemos. Parágrafo 2. El recaudo de tributación va para la educación superior, lo que mencionábamos antes. Y el parágrafo 5, las entidades de que trata el presente artículo podrán ser excluidas del régimen, ojo, en los términos del artículo 364 que ahorita vamos a ver. O sea, usted la cooperativa sí o sí hace parte del régimen tributario especial, a excepción de que la excluyan como tal. O sea, ahí es donde viene las otras entidades como las corporaciones que les mencionaba, asociaciones, estas tienen que solicitar al régimen tributario especial, o sea, tienen que cumplir unos requisitos para ser parte del régimen tributario especial. En las cooperativas pasa lo contrario, en las cooperativas hacen parte y el ente administrador tributario tiene que verificar si pueden ser excluidas. Entonces, al contrario, nosotros en las fundaciones y las corporaciones solicitamos ser parte y en las corporaciones antes son investigadas para ser excluidas. Volvemos a los artículos. Esto era porque mencionábamos que hacían parte del estatuto del régimen tributario especial los que hacían parte del artículo 19. ¿Sí? Entonces volvemos nuevamente, estábamos en el artículo 356, ahora vamos al 356. Distribución indirecta de excedentes y remuneración de cargos directivos. Esto es muy importante, vamos a leerlo ahí. Busca evitar, este artículo, ¿qué busca? Busca evitar que los recursos de la entidad se desvíen hacia fundadores, aportantes, donantes, representantes legales, administradores o personas vinculadas bajo apariencia de pagos contractuales o remuneraciones imposibles. Pues vamos a ver. La norma señala que pagos por prestación de servicios, arrendamientos, honorarios, comisiones, intereses, bonificaciones especiales o cualquier otro tipo de pagos cuando se realicen a personas vinculadas con la entidad, deberá corresponder a precios comerciales promedio de acuerdo con la naturaleza del servicio o producto objeto. ¿Qué nos dice esto? ¿Qué ejemplo?
unos arrendamientos. Entonces el dueño de la fundación, o sea, la corporación, decimos, vamos a fundar una corporación. Entonces, como vemos que hicimos unos convenios, estamos recibiendo buen dinero, estamos recibiendo unas buenas donaciones, pues decimos, no, nos va a quedar excedente 100 millones. No, registremos que el arriendo de esta casa nos está costando 20 mensuales por 5 meses, o sea, ya gastamos los 100 millones y de esa manera no pagamos el excedente. Entonces la DIAN dice, ojo, artículo 356 raya 1, si esta misma casa al lado la están arrendando viviendas y valores, la está arrendando, no sé, una arrendadora, eh, cuesta 10 millones de pesos, ¿usted por qué le está costando el doble? Es porque hay un incumplimiento aquí. Usted aumentó los precios por encima de los precios comerciales promedio para evadir la distribución social de los excedentes. Entonces, en caso contrario, dichos pagos podrán ser considerados por la Administración Tributaria como una distribución indirecta de excedentes. La norma no prohíbe, ojo, que esto es importante, la norma no prohíbe que usted contrate, o sea, que el gerente sea el mismo dueño, del mismo fundador de la corporación. O sea, si usted montó la corporación, pues usted lo más probable es que sea el gerente, a excepción de unas corporaciones mega, ejemplo, la fundación de Shakira, la fundación de Luis Díaz, entre otros. Pero normalmente cuando una corporación barrial, una corporación de impacto municipal, pues el gerente es el mismo fundador. Entonces la norma dice, venga, yo no prohíbo que usted tenga esa relación contractual, pero sí exige que existan operaciones reales, valores y ajustadas al comercio, a los precios comerciales promedio. Pero ¿qué pasa si yo hago este ejemplo? O sea, si aplico este ejemplo a los 20 millones, pues que la DIAN puede interpretar que la entidad está usando una distribución indirecta excedente para repartir beneficios de manera encubierta, o sea, para pagarle a sus fundadores indirectamente unos valores desproporcionales. ¿Qué va a pasar con eso? Vamos a verlo en los otros artículos. Entonces, las entidades pertenecientes al régimen tributario, ellos deben de registrar ante la DIAN los contratos, actos jurídicos onerosos o gratuitos celebrados con fundadores, aportantes, donantes, representantes legales, administradores, cónyuges o compañeros, familiares hasta cuarto grado de consanguinidad u afinidad único civil y entidades jurídicas donde estas personas posean más del 30% de la entidad en conjunto, porque esa es la otra. La otra es, ejemplo, que usted hace una obra, la corporación tiene un recurso, por ejemplo, la corporación se ganó un convenio con la gobernación, pero entonces contrata a la empresa de constructora André. Y el constructor André, pues el 60% es de André Méndez. Y André Méndez es el gerente de esta misma corporación. Le dice, venga, yo no tengo problema con eso. Pero pues esta fundación, o sea, esta constructora, cobró una obra que valía 20 millones, la zampó en 40 millones. Y obviamente la aprobaron porque este también es del mismo dueño. Entonces, básicamente aquí la DIAN le dice, venga, usted esto me lo tiene que informar. Y si yo veo que es una distribución indirecta, voy a comenzar a hacer investigaciones correspondientes. Entonces, la norma dispone que solo se admitirán pagos laborales o administradores y representante legal cuando la entidad demuestre el pago de aportes a seguridad social y para fiscales. Este es otro punto indirecto, que le dice, usted puede contratar, pero tiene que demostrarme que ellos pagan seguridad social y para fiscales, porque normalmente uno de los factores para revisar que de verdad si hubo un flujo de dinero es que esta persona está pagando seguridad social. ¿Y qué es función? Ojo con esto, muchachos, cuando estén asesorando, porque a veces lo agarramos tan a la ligera, el tema de la seguridad social. ¿Qué es función de la entidad que paga verificar si esa persona está pagando seguridad social? Si esa persona no está pagando, yo puedo entrar a investigarla a ella por evadir ese pago de salud y pensión, pero también puedo investigar a la corporación que permitió hacerle pagos evadiendo su función. Ya otra cosa es que esta persona pague menos de lo que debería de pagar y envíe así las cuentas de cobro y nosotros aceptemos. Eso es distinto. Nosotros aceptamos eso y podemos decir, no, pues él nos enviaba esos documentos.
Si él fue, digamos, culpa de él que estaba evadiendo los pagos, nosotros no sabíamos que esa misma seguridad social la presentaba para dos contratos distintos. Pero si nosotros no estamos solicitando la pensión, puede ser sancionable. El representante legal debe tener vínculo laboral. Esta regla no aplica a los miembros de junta directiva. O sea, si usted tiene un representante legal, como usted es el representante legal y va a percibir, cuando usted ya comienza a percibir recursos directos, esta persona sí o sí debe tener vínculo laboral. O si no, no puede recibir esos recursos. Acá nos dice, las personas que ejerzan cargos directivos y gerenciales de las entidades contribuyentes de que trata el artículo 19 de este estatuto, que tengan ingresos brutos anuales superiores a 3.500 VT, o sea, 174 millones a 2025 y para el año 2026 183 millones, no podrá exceder el 30% del gasto total anual de la respectiva entidad. En resumidas cuentas, el artículo también nos dice que si usted tiene un gerente, ¿sí? Vamos a colocar acá, 100 millones de pesos, ¿sí? De la operación, de los gastos operacionales, o sea, todo el tema operativo, ¿sí? Lo máximo en los 12 meses, vamos a dividir aquí 12 meses. 12 meses, 100 millones dividido en 12. 100 dividido en 12 nos da 8.3. Entonces, 12 meses nos da 8 millones 300 mil pesos. ¿Sí? Y nos dice, lo máximo que el gerente puede cobrar mensual si los ingresos están siendo de 8 millones 300 en el mes, lo máximo que él puede ganar es cargos directivos y gerenciales, es un 30% del gasto total anual. Entonces, este 30% viene siendo 2 millones 500 mil pesos. ¿Sí? Entonces, ojo ahí. Entonces, André Méndez hace parte de la junta directiva de la fundación, de la corporación. Pero André Méndez pues está manejando todo. Entonces la institución le está girando a usted 4 millones mensuales de los 8 millones 300. Entonces le dice la DIAN, ojo, ojo, recuerda el artículo 356 raya 1, usted no puede estar ganando más del 30% de los gastos anuales, y los gastos anuales, el promedio del 30% son 2 millones 500. DIAN investiga esa corporación porque se está dando este problema. Parágrafos del artículo. Acá yo les estoy resumiendo, muchachos, porque obviamente si usted lee el artículo van a salir diversas líneas de investigación. Acá nosotros estamos incluyendo en este mismo, digamos, todas esas líneas, ¿no? Para efectos fiscales, las entidades sin ánimo de lucro deben identificar los costos de proyectos, actividades de bienes o servicios y gastos administrativos con el fin de permitir su verificación por parte de la administración tributaria. Todo ello deberá certificarse por el revisor fiscal o contador. ¿Qué nos dice ahí? Que todas las entidades sin ánimo de lucro deben de registrar en qué se están gastando los recursos. Igualmente, la norma aclara que los aportes iniciales de los fundadores al momento de constitución y los aportes posteriores hechos por personas naturales o jurídicas distintas a los fundadores no generan ningún tipo de derecho de retorno para el aportante y no serán reembolsables durante la vida de la entidad ni al momento de su liquidación. Ojo, lo que les mencionaba, cuando usted constituye una institución del artículo 19, o sea, cuando se constituye una asociación, una fundación, unas corporaciones sin ánimo de lucro, usted no puede constituirla diciendo yo meto 100 millones y que en 3 años cuando la cerremos, pues lo que hubiésemos hecho en utilidades y recuperamos 130 millones. No. Acá le dicen no existe ningún tipo de derecho de retorno. O sea, acá no es como que un accionista llega, invierte 100 millones y que en 10 años la fundación le promete que le va a dar 150 millones. El día de mañana la fundación recibió los 100 millones, dice que está quebrada y no tiene una obligación alguna para generar ese retorno. Y le va a decir artículo 356 raya 1, parágrafo. Dice claramente que yo no tengo la obligación de devolver, que usted lo que hizo fue una donación a la fundación.
También se precisa que las adquisiciones o pagos de los que trata el inciso primero del artículo deberán realizarse a precios comerciales promedio, especialmente cuando se destinan al cumplimiento y desarrollo de actividades meritorias. Ya lo habíamos explicado anteriormente. Los pagos y contratos regulados en esta disposición deberán corresponder a expensas y pagos necesarios para el cumplimiento de la actividad meritoria, por lo cual la entidad fue calificada dentro del régimen. ¿Cuáles son esas actividades? Vamos a hablarlas ahora. Artículo 356, raya 2. Las entidades de las cuales trata el artículo 19 deberán presentar ante la DIAN, mediante el sistema que ésta defina, la solicitud de clasificación al régimen tributario especial. O sea, ¿qué quiere decir? Que la corporación, si quiere recibir el beneficio del régimen tributario especial, debe solicitarle a la DIAN. Está diciendo el artículo 352 que quiere ser parte de ese régimen tributario especial, junto con los documentos que el gobierno nacional establezca mediante el decreto que debe estar establecido en el artículo 364, pero ahorita vamos a 364, raya 5 de este estatuto tributario. Surtido el trámite previsto del artículo 364, la dirección, o sea, la DIAN, procederá a autorizar su clasificación. O sea, que la DIAN hace el estudio y después autoriza. En cualquier caso, la administración tributaria, previa comprobación y mediante acto administrativo, decidirá si hace parte o no hace parte del régimen tributario especial. Cuando la administración tributaria compruebe que no se ha presentado la información establecida en el artículo 364 y los demás requisitos exigidos para el proceso de clasificación, se procederá dentro del término de 10 días hábiles siguientes a la radicación de la solicitud a informar qué requisitos no se cumplieron, con el fin de que éste subsane dentro del mes siguiente el envío de la comunicación. Entonces, ¿qué dice aquí? Que usted, conforme al artículo 364, usted le dice a la DIAN, DIAN, yo quiero hacer parte del régimen tributario especial. La DIAN tiene 10 días para evaluar si usted los cumple y le va a decir si cumple, y si no cumple, tiene un mes para solucionar este y este requisito. Si usted tiene un mes y en ese mes tiene la forma de solucionar la contingencia, lo solucionará. Si no, pues dejará así y se mantendrá. ¿Qué pasa si no lo cumple? Pues se mantiene en el régimen ordinario de tributación. No pasa nada, solo lo único es que ya no tiene el beneficio del 15% de descuento en su tasa impositiva de los excedentes. Si el contribuyente no cumple con los requisitos en los términos indicados, la entidad no podrá ser registrada en el régimen tributario. La pertenencia al régimen requiere un acto de reconocimiento por parte de la DIAN. No basta con ustedes denominarse entidad sin ánimo de lucro para ser parte. Entonces aquí nos devolvemos a la primera pregunta. ¿Qué era? ¿Toda entidad sin ánimo de lucro tiene beneficios tributarios solo por ser entidad sin ánimo de lucro? Entonces usted ya sabe que la DIAN es la que evalúa si usted hace parte o no hace parte de ese. Vámonos al artículo 364, radias. Nos dice registro web y remisión de comentarios de la sociedad civil. Todas las entidades que pretendan ser calificadas en el régimen tributario especial deberán registrarse en el aplicativo web que para ello señale la DIAN. El registro de que trata el presente artículo tiene por objeto el proceso de calificación, sea público, que la comunidad se pronuncie sobre el requisito y que remita comentarios y observaciones. La solicitud de clasificación incluye la autorización de publicar los datos que contiene el registro. El registro de que trata el presente artículo será público y deberá de contener como mínimo la identificación, el domicilio, la actividad meritoria, el monto y el destino de reinversión. O sea, ¿qué va a pasar si quedan excedentes netos? Entonces, nosotros en esa postulación decimos que nuestro excedente neto va a ir destinado al beneficio de la ciudadanía de Santa Marta en acceso a la educación, de Cúcuta para el acceso a la educación, de Bogotá para el acceso a la educación, de Santander para el acceso a la educación.
el monto y el destino de la asignación permanentes que se han realizado en el año y los pasos adicionales, los nombres de identificación de las personas que ocupan cargos gerenciales directivos de control. O sea, acá ya nosotros estamos informando que André Méndez hace parte de la carga directiva. Entonces, de esa manera, nosotros vamos a poder evaluar si esta persona cumple o no el requisito del 30%. El monto total de pagos salarios a los miembros de los cuerpos directivos. O sea, nosotros desde el principio, al momento de solicitarlo el régimen tributario especial, nosotros ya estamos informando que ya llevamos 6 meses operativos y que esto es lo que hemos estado pagando. Los nombres de identificación de los fundadores, el monto del patrimonio, los estados financieros. Acá ustedes en el artículo 324, ya cuando ustedes deseen abordar más a fondo el tema, pues ustedes van a poder revisarlo uno por uno y dar lectura. Lo hago así porque, imagínense, estoy grabándoles por aparte porque nos vamos a demorar mucho y 1 hora no se abordaría el tema, pero igual vamos a rezar. Igual no va a ser posible nosotros explicarles todo el estatuto de régimen tributario especial, pero pues aquí dejamos unas pautas que ustedes saben que en ese artículo se va a poder dar lectura a dicho tema. Artículo 356-3. Actualización del RUT para contribuyentes del régimen tributario especial. Los contribuyentes pertenecientes al régimen tributario especial deberán actualizar anualmente en el RUT su calidad de contribuyentes del régimen. Por regla general, con la simple presentación de la declaración de renta. Las entidades que hayan obtenido ingresos superiores a 160.000 VT, 7.000 millones para el año 2025, 8.300 para el año 2026, en el año inmediatamente anterior deberán enviar al director las memorias económicas, ¿no? O sea, acá nos dice que en el artículo 56 que nosotros anualmente actualizamos el RUT en el régimen tributario especial, donde se deje claro que usted hace parte del régimen tributario especial. Dicha memoria debe incluir en estas memorias económicas que estamos enviando a la entidad de control tributario, o sea, la DIAN. Dicha memoria debe incluir el representante legal, las manifestaciones del representante legal y del revisor fiscal, o sea, es un documento muy corto de una hoja donde dice los aquí firmantes, decimos que los estados financieros son los correctos, que toda la información es verídica y que cada uno de los datos es correspondiente, firma revisor fiscal, firma gerente o representante legal. Acompañamiento de la declaración de renta, identificación de los requisitos, reiteración de la solicitud y actualización de impuestos. Las entidades que no cumplan los requisitos establecidos en el artículo y sus reglamentaciones serán determinadas como sociedades comerciales sometidas al régimen general de impuestos sobre la renta, lo que les mencionaba. O sea, realmente, digamos, si usted no cumple, pues no es que quede a la deriva, ¿no? Si usted no cumple, pues lo único que va a pasar es que usted ya no es considerado régimen tributario especial, sino que usted es considerada una entidad comercial. Para determinar el beneficio neto excedente, entonces nosotros cuando hablamos de qué hace parte de ese 20%, ¿sí? Porque usted dice, profe, usted habla 20% del excedente. Entonces, ¿cómo lo determinamos? Entonces, para determinar el excedente o el beneficio neto, se tomará la totalidad de los ingresos, se restará el valor de los egresos, siempre que tengan relación de causalidad con los ingresos o con el cumplimiento de los objetos sociales, de conformidad con el artículo 6, incluyendo los egresos por inversiones que se hagan en cumplimiento del mismo. O sea, es lo mismo que las instituciones privadas, solo que acá el Estatuto Tributario dice, vamos a especificar que son la totalidad de ingresos menos los costos y gastos. Es lo mismo, está de resultado. Esto implica que se analizan todos los ingresos obtenidos por la entidad, se restan los egresos que guarden relación con su actividad y se reconocen que también pueden considerarse inversiones vinculadas con el cumplimiento del objetivo de la actividad meritoria. El parágrafo adicionado por la Ley 2010 del 2019 prevé que el valor de la donación
que se efectúe en el respectivo periodo gravable podrá tratarse como egreso procedente para ciertas entidades de régimen tributario especial, siempre que dichas donaciones se destinen a entidades cuyo objeto social y actividad meritoria corresponda a la señalada legal. No obstante, el incumplimiento de estos requisitos puede llevar a que el valor sea considerado ingreso procedente o recuperaciones de deducción. El tratamiento previsto en el parágrafo no dará lugar a la aplicación del descuento tributario del que trata el artículo 257 del Estatuto Tributario ni a sobrededucción. Las donaciones efectuadas a entidades sin ánimo de lucro calificadas en el régimen tributario especial a entidades no contribuyentes en los artículos 22 y 23 dan lugar para el donante a un descuento tributario. Bueno, ¿aquí qué pasa? Que nosotros estamos hablando que en la determinación del beneficio neto son ingresos, costos y gastos, pero que si usted prevé, la ley 2010 de 2019 prevé que si usted hace una donación, pues también puede incluirla o puede tratarla como un ingreso procedente para la entidad, o sea, puede disminuir la utilidad también, o en ese momento de calcular el beneficio neto, puede tomar también que esas donaciones que hicimos puedan asumirlas, ¿sí? O sea, lo que nos dice es si usted hizo 100 millones, el 20%, ¿sí? Tenía ya los 20 millones para tasar el impuesto, pero usted acá hizo una donación de 50 millones de pesos, pues este beneficio también puede tratarse como un ingreso procedente, ¿sí? Y puede descontarlo de igual forma. Pero entonces normalmente nosotros nos confundimos con unos descuentos tributarios. Yo sé que, digamos, ustedes en contabilidad especial, creo que son sexto semestre, no han visto tributaria 1, pero esto es como una parte de lo que van a ver en tributaria 1, 2 y 3. Es importante que lo tengan claro. Entonces, en estos conceptos del estatuto tributario nos dice que hay empresas que hacen parte del artículo 22 y 23 que ellas son entidades no contribuyentes. Entonces, hay un concepto que se llama no contribuyentes y no contribuyentes declarantes. Hay unos que no tienen que declarar y hay otros que declaran pero no pagan el impuesto, o sea, declaran cuántos fueron sus ingresos. Entonces, cuando usted hace parte de esas, que ahorita vamos a ver un ejemplo, entonces si usted recibe una donación, esa persona que le está donando puede descontar el 25%. Entonces, lo que le está diciendo el artículo anterior es, venga, estas donaciones sí, pero recuerden que son distintas a las que hacen parte de la 22 y 23, ¿no? Una cosa son las entidades sin ánimo de lucro del régimen tributario especial y otra cosa son las entidades no contribuyentes declarantes. Vamos a ver quiénes hacen parte del artículo 22 y 23 rápidamente. Artículo 22. Entidades que no son contribuyentes. No son contribuyentes del impuesto sobre la renta y no deberán cumplir el deber formal de presentar declaraciones de ingreso y patrimonio de acuerdo con el artículo 598. Las corporaciones autónomas regionales, en este caso, ejemplo, Corponor, las áreas metropolitanas, o sea, ejemplo, el norte de Santander se llama eh, área metropolitana, ¿sí? Entidad área metropolitana, la Sociedad de Cruz Roja Colombiana, las superintendencias, las unidades administrativas especiales. Asimismo, no serán declarantes las organizaciones de acción comunal. O sea, nosotros somos entidades que no son contribuyentes de dicho impuesto. Ojo con esto, mira. Esta, ejemplo, la Junta de Acción Comunal son entidades no contribuyentes, no declarantes. ¿Sí? No contribuyentes, no declarantes. Es lo mismo que las propiedades horizontales. ¿Cuáles son las propiedades horizontales? Los condominios, por ejemplo, los conjuntos cerrados. Entonces, acá nos está diciendo, venga, las acciones comunales no son contribuyentes, no declarantes. Pero existen otras entidades que no son contribuyentes, o sea, no van a pagar el impuesto, pero por obligación sí tienen que declarar. Entonces, acá nos dice artículo 23. Quienes declaran para llevar un control de qué están haciendo con el recurso
pero no tienen que pagar son las asociaciones gremiales, fondos de empleados, entre otros. Entonces vamos a hacer un ejemplo. Vamos por acá. Todos tienen bastante peso. Vamos a agregar una nada. Y vamos a meterle el acelerador porque no nos va a ir muy largo el capítulo. Y tengo una asociación gremial, entonces CNSP. Entonces es una asociación profesional para contadores. Entonces ustedes ya saben que es una asociación gremial que hace parte del artículo 23 del Estatuto Tributario. Entonces, ¿qué hace parte? ¿Qué dice ahí? Es que es una entidad que declara, más no paga el impuesto. O sea, quiere decir que yo declaro cuánto tuve de ingresos, cuánto tuve de costos, cuánto fue mi utilidad, pero no debo de pagar la tasa del 20% ni del 35%. ¿Ok? Artículo 23 del Estatuto Tributario. Entonces, ¿por qué hago este ejemplo? Porque el artículo que nos dice el 25%, entonces yo tengo una empresa privada, en este caso, constructora André Méndez. Entonces, André Méndez, la constructora André Méndez tiene sus contadores y dice, venga, yo los quiero capacitar. Entonces, le pago al Consejo Nacional de Contadores Públicos un taller que vale 1.000.000 de pesos para mis 5 contadores que se capaciten. Entonces, el Consejo me hace la factura electrónica y aparte de eso me emite un certificado de donación. Entonces, la constructora André Méndez al finalizar el año eh, tuvo que pagar de impuestos 1.000.000 de pesos. Después de la declaración nos damos cuenta que tenemos que pagar 1.000.000 de pesos. Nosotros aquí habíamos pagado 1.000.000 de pesos en esta capacitación. ¿Qué nos dice el artículo? El artículo dice que por el valor donado usted puede descontar el 25%. Entonces, al momento de nosotros pagar este millón, nosotros decimos, venga, Diane, yo tengo un 25% de aquí, que son 250.000 pesos. Yo los puedo descontar. Pero en sí yo no lo voy a pagar el millón, sino lo voy a pagar 750.000 pesos. ¿Listo? Cuando una entidad de régimen tributario especial dona a otra entidad del mismo régimen, en el evento expresamente autorizado por la norma, el valor donado puede tratarse como un egreso procedente para efectos de determinar el beneficio neto. O sea, descontarlo no al momento de la tasa impositiva, sino al momento de los costos y los gastos, ¿no? Entonces, ingresos, costos, gastos, utilidad, y después de la utilidad tenemos la tasa de impuestos del 20%. Entonces nosotros no lo vamos a descontar de esta tasa de impuestos, ¿no? Lo vamos a incluir aquí dentro de los costos. Sin embargo, la norma prohíbe que este tratamiento también genere el descuento tributario del artículo 257, o sea, que usted no puede aplicarlo doble vez. En este caso, digamos, aquí nosotros lo estamos descontando directamente del impuesto. Entonces, acá lo que nos dice es, si yo le dono a otra entidad del régimen tributario especial, pues yo lo voy a asimilar es en la línea de los costos, no del descuento tributario. Descuento tributario. Esta es la diferencia. La donación no se toma como deducción, sino como descuento del impuesto de renta. Estaba leyendo a ver si faltaba alguna cosita que les explicar. Artículo 358. Excepción sobre el beneficio neto excedente. El beneficio neto excedente determinado de conformidad con el artículo 357 tendrá un carácter de exento cuando se destine directa o indirectamente en el año siguiente a aquel en el cual se obtuvo a programas que desarrollen el objeto social y la actividad meritoria. Recuerden esta palabra siempre, actividad meritoria, que vamos a ver.
La parte del beneficio neto excedente que no se invierta en los programas que desarrollen su objeto tendrá carácter de gravable. En consecuencia, si se destina al desarrollo del objeto social, va a conservar ese carácter exento. Si no se invierte en esos programas, tendrá carácter gravable. La norma también establece que los ingresos obtenidos por entidades admitidas al régimen tributario especial correspondientes a ejecuciones de contratos de obras públicas, cualquiera que sea la modalidad, estarán grabados a la tarifa general del impuesto sobre la renta. Además, la entidad estatal contratante deberá practicar retención en la fuente. Los excedentes determinados como exentos deberán estar debidamente soportados. El artículo 358 nos dice tres cosas importantes. Primero, que usted, el excedente, puede certificarle a la DIAN que en el siguiente año, les explicaba en el inicio, te dice, venga DIAN, de estos 100 millones que me quedaron, en vez de pagarle el 20%, yo me comprometo que estos 100 millones que me quedaron los voy a invertir en nuestro objeto social. ¿Saben qué? En nuestras actividades meritorias. Entonces la DIAN el otro año le va a decir, venga, demuéstrame en qué se gastó estos 100 millones que le habían quedado el año pasado. Entonces usted solo logró demostrar que gastó 50 millones. Ya la DIAN le dice, venga, entonces de los otros 50 millones, tiene que tasarme al 20% la carga impositiva. Entonces usted le dice, como gasté solo 50 y los otros 50 no pude gastarlos por X o Y motivo, entonces ese 50% sí tengo que aplicarle el 20% de los impuestos. Entonces yo tengo que consignarle a la DIAN los 10 millones después de la declaración. Pero también nos dice que si no existe, si usted hace un convenio y usted está haciendo una función que no tenga que ver con su actividad meritoria, a pesar de que está en su objeto de creación, está en su objeto, usted no está haciendo algo de la actividad meritoria, usted debe de grabarlo por el 35%, esos ingresos específicos. Aparece un concepto que se le llama renta por comparación patrimonial. Entonces, los contribuyentes del régimen tributario especial estarán sometidos al régimen de renta por comparación patrimonial. ¿Qué significa esto, profe? Cuando el beneficio neto excedente exento determinado de conformidad con el artículo 357 resulta inferior a la diferencia entre el patrimonio líquido del último periodo y el patrimonio líquido del periodo inmediatamente anterior, dicha diferencia será considerada renta gravable salvo que el contribuyente demuestre que el aumento patrimonial obedece a causas justificadas. ¿Qué significa esto? Vamos a resumirlo. La comparación patrimonial funciona como ese mecanismo de control. ¿Qué es? Si el patrimonio aumenta más de lo que razonablemente se explica con el beneficio neto, la administración puede considerar que existen rentas que no las está demostrando en la declaración. Ejemplo, que hoy usted declaró en su fundación, en su corporación, que tenía 100 millones de patrimonio y el otro año aparece con 200 millones de patrimonio. Entonces dicen, venga, si tenía, creo que acá puse, bueno, acá puse un ejercicio para no dar ejemplo y suposición. Supongamos que en el 2025 tenemos una fundación del régimen tributario especial que tiene unos ingresos de 500 millones de pesos, egresos de 350. Entonces eso nos da 500 menos 150, menos 350, 150 millones. Eso sale del artículo 356. Ahora suponga que de esos 150 millones, 40 millones sí fueron debidamente destinados a programas de actividad meritoria. 110 no alcanzaron a cumplir esas condiciones o no se soportaron. Entonces queda de esta manera. Beneficio neto, excedente neto, 40 millones, los 40 millones que sí pudimos soportar y 110 millones que no cumplen esto. O sea que son gravables. Suponga que esta entidad, pues aquí ya sabemos que hay 110 millones que deben de ser grabados porque no tuvimos cómo demostrarle a la DIAN que se destinaron para un bien con actividad meritoria.
Suponga que esta entidad del régimen en el año 2024 tenía un patrimonio de 500 millones. En el año 2025 tuvo un patrimonio líquido de 700 millones. Entonces el incremento patrimonial fueron de 200 millones. Acá ya nos vamos a la renta por comparación patrimonial. Ahora bien, para el 2025 la entidad tiene beneficios netos excedentes de 110 millones, que son ingresos totales menos egresos procedentes. Recuerde que las actividades meritorias, o sea, las actividades meritorias, o sea, las donaciones para actividades meritorias, usted también las puede considerar como un ingreso procedente. Acá le estamos diciendo es que habían 500 millones, teníamos 350 millones de gastos, costos y gastos, y lo que les mencionaba aquí, excepción sobre el beneficio neto. Ojo, artículo 357, que usted según la ley lo puede descontar. Entonces usted hizo una donación para otra entidad y lo soportó, entonces usted también va a poder descontar esos 40 millones. Hay cientos de millones que no podemos soportar. Entonces, beneficio neto excedente o excedente se calcula mediante ingresos totales menos egresos procedentes. Es decir, se toman todos los ingresos y se restan los egresos que tengan relación de causalidad con los ingresos o con el cumplimiento del objeto social, incluyendo inversiones que se hagan en cumplimiento del mismo, o sea, lo que dice el artículo 357. Beneficio neto excedente net exento son los 40 millones. Impuesto de renta pagado, 22 millones de pesos. ¿Y a dónde sale ese impuesto de renta pagado? Es mediante el cálculo que usted ya tiene, usted certificó los 40 millones como un beneficio neto exento, o sea, los descontó, entonces usted lo único que hace es los 110 millones, calcúlelos por el 20%, le da el impuesto de renta pagado, lo que usted tiene que pagar es, se calcula mediante el beneficio neto, de 110 millones por el 20% que hace el régimen tributario especial, le dan los 20 millones. El artículo 358 dice que para la comparación patrimonial de la suma se resta el valor del impuesto sobre la renta pagados durante el año grabado. Entonces, ¿qué quiere decir en este análisis de comparación patrimonial? Es que si usted tiene 110 millones de pesos más 40 millones, le está dando 150 millones, le resta los 22 millones que está pagando de impuestos, o sea, usted tiene 128 millones que le van a quedar para aumento de patrimonio. Pero si el patrimonio entre el año 2024 y 2025 aumentó fue 200 millones y usted está pagando 22 de impuestos porque usted solo dijo que tenía 110 de excedentes porque 40 de ese excedente lo invirtió en su, lo invirtió en actividades meritorias, se me había ido la palabra, usted 40 millones lo invirtió en actividades meritorias, los 110 millones los presentó en la declaración como excedente y le pagó el 20%, entonces usted lo único que va a subir de capital, o sea, de patrimonio, serían 128 millones de pesos. Pero el patrimonio está subiendo 200 millones, o sea, hay 72 millones que aparecieron de la nada. Entonces la entidad debe de justificarle a la DIAN por qué él no declaró esos 72 millones. Pero ¿y por qué la DIAN se pone a hacer ese análisis? Porque 72 millones por 20%, usted está dejando de pagar 14 millones 400 de impuestos. Entonces le está diciendo, venga, demuéstreme, ¿qué pago con esto? Entonces acá hay, suponga que esos 60 millones de estos 72 millones, la entidad demuestra que recibe una donación condicionada. Y usted se me fue la letra. Para que no me vayan a confundir después. La entidad demuestra que recibió una donación condicionada que debía reconocer patrimonialmente. Ejemplo, los 72 millones se entregaron exclusivamente para dotar una sala de sistemas de una institución rural.
Estos recursos no podrán destinarse a nómina, gastos administrativos ni a otra actividad distinta si no se ejecutan en ese proyecto. Deberá reintegrarse o reasignarse conforme a la autorización del donante. Entonces el incremento patrimonial sí queda explicado y no habría renta gravable por comparación patrimonial. ¿Qué quiere decir esto? Que una entidad, ejemplo, la gobernación, mediante la fundación, mediante esta corporación, dijo que iba a hacer un aula el siguiente año. Giró la plata. Entonces yo tengo estos 72 millones, aumenta el patrimonio, pero estos 72 millones el siguiente año ya no van a volver a aparecer porque va a salir el recurso para hacer dicha obra. Si el problema es únicamente que no pudieron probar y la causa justificada, normalmente el efecto es que esa diferencia entra como renta gravable, o sea, si de verdad no pude demostrar por qué no declaré esos 72 millones, pues deberé calcular el 20% y pagar los 14 millones restantes más, obviamente, sanción por extemporaneidad, sanción, perdón, por declaración errónea, intereses, entre otras situaciones, que es ustedes donde lo ven, muchachos, en tributaria. No voy a ampliar ese tema, pero pues ustedes ya saben que este se encuentra en procedimiento tributario. El objeto social de las entidades sin ánimo de lucro que proceden a su admisión al régimen tributario especial deberán corresponder a actividades meritorias de interés general. ¿Cuáles son esas actividades meritorias? Ahora sí llegamos al artículo 359, actividades meritorias. Las actividades meritorias son muchas, muchachos. Vamos a resumirlas para no abortar. Pero entonces está en el artículo 359. Por acá. No terminaríamos nunca porque cada una surge en una sub. Por ejemplo, acá les dice que las futuras actividades están definidas en el artículo 397 y 997. Entonces, no vamos a abordar mucho esto. Igual acá se las resumí, ustedes pueden leerlas con las diapositivas. Dentro de las actividades meritorias está educación, educación inicial, educación formal, educación superior, actividades de promoción. Dependiendo, digamos, qué hace esa corporación, pues esas corporaciones son creadas mediante un objeto social. Y ese objeto social pues debe estar definido o debe ir en línea a el cumplimiento del artículo 359. Si usted crea una corporación, ejemplo, mi corporación se llama Corporación Crenti. Yo siempre, una vez cuando estábamos iniciando en este proceso, me decían, siempre debes de creer en ti, vamos a lograrlo. Entonces, de tanto que me decían creer en mí, dije, crenti, 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 crenti. Cuando usted lo dice varias veces, es crenti, crenti. Entonces, yo tengo una corporación que se llama Corporación Crenti, Corporación Juvenil Crenti. Entonces, hace parte de un objeto social de cultura. Entonces, nosotros, ¿cuáles hacen parte de esta corporación? Pues tiene que usted irse a la ley y ver qué hace parte de esos objetivos sociales. No puede decir que Crenti se encarga de el acceso a la educación, y estamos hablando de cultura. Además de las actividades anteriores, la norma incluye otros factores aparte. Parágrafo 1. Se entenderá que las actividades de interés general cuando beneficia a un grupo poblacional, a un barrio, a una comunidad. Se considera que la entidad sin ánimo de lucro permite el acceso a la comunidad. Ojo que en el primer artículo que mencionábamos decía que tienen que ser de interés general, pero que tenga que, y tiene que ser de acceso a público. Entonces, ¿cómo puede ser de acceso a la comunidad? Es cuando cualquier persona natural o jurídica puede acceder a las actividades que realice la entidad, o sea, un evento público en donde usted como ciudadano dice, ah, yo estoy en un evento en el parque, es de la Fundación Crenti, de la Corporación Crenti, vamos a participar. Asimismo, se considera que la entidad sin ánimo de lucro permite el acceso a la comunidad cuando se hace oferta abierta de los servicios y actividades, o sea, se promociona abiertamente nuestras actividades. Importante, ya casi llegamos. Por eso era importante, digamos, de esta capacitación. Autorización para utilizar plazos.
Cuando se trata de programas cuya ejecución requiera plazos adicionales al contemplado en el artículo 358, se requiere que una aprobación de la Asamblea General o órgano de dirección. Ejemplo, las corporaciones pues tienen su junta directiva, las asociaciones gremiales tienen asamblea general, aprobación por parte del órgano de dirección de las entidades que desarrollen actividades meritorias, constancia en acta de la destinación de los excedentes, de los plazos definidos y del porcentaje que se autorice. Entonces, la reunión del órgano de dirección debe celebrarse con anterioridad al 31 de marzo de cada año. Entonces, usted ya sabe, eso lo veíamos en las cooperativas, ¿no? Que les decía que los primeros 3 meses deben de realizar y la citación debe ser con 15 días de anterioridad. La norma dispone además que las asignaciones permanentes no podrán tener una duración superior a 5 años, deberán invertirse en el desarrollo de la actividad meritoria y podrán adquirir nuevos activos siempre que estén destinados a dicha actividad meritoria. Los rendimientos de dichos activos también deberán destinarse al desarrollo de la actividad meritoria. Si la entidad requiere realizar asignaciones permanentes por un plazo superior a 5 años, deberá solicitar autorización a la DIAN. Entonces, ¿qué nos dice? Que nosotros ese excedente, este concepto que mencionábamos aquí, de beneficios netos o excedentes netos, que no necesitamos que sean grabados, nosotros podemos, mediante una autorización de plazos adicionales, tener una duración de hasta 5 años para reinvertir ese excedente. Si es un excedente, ejemplo, de 2.000 millones de pesos en obras grandes, nosotros podemos decirle a la DIAN, venga, nosotros vamos a gastarlo, pero estamos haciendo una obra macro que tiene una duración de 24 meses. Espérenme un tiempito y yo le voy a ir declarando a usted qué hemos hecho con ese recurso en dicha obra. ¿Sí? Puede demorarse más, puede demorarse menos, pero yo le voy a estar informando. Pero estos deben de ir aprobados por el órgano de dirección o su asamblea, dependiendo de sus estatutos. Cada corporación, cada fundación tiene unos estatutos que los regulan. Entonces, en los estatutos, por ejemplo, la corporación dice que la corporación tiene un órgano de dirección que está conformado por su presidente, su tesorero y su vocal, que son 3 accionistas, o sea, 3 personas que son elegidas. Ese es su órgano de dirección y que ellos son los que toman la decisión. Entonces, este órgano firma y envía a la DIAN que aprobaron dicha decisión para que en el plazo de 2 años se genere esa inversión del SAT. Aquí resumimos 2 artículos. 3 artículos. El artículo 361 establece que la excepción del tratamiento especial, indicando que lo dispuesto en los artículos anteriores no es aplicable a las entidades 22 y 23 que mencionábamos, ¿no? Las no contribuyentes y las no contribuyentes declarantes. Y por su parte, el artículo 362 regula el comité de clasificación. Ya hay un comité, el que hablábamos de que tienen 10 días para validar si sí o no hace parte del régimen tributario especial, que este comité hace parte del Ministerio de Hacienda, Crédito Público, o sea, un delegado del ministerio, el director o su delegado de las aduanas y el director de la DIAN. Ya son 3 delegados que aprueban si hacen parte del régimen tributario especial. Y el artículo 363 señala como una de sus funciones la clasificación de las importaciones de bienes, a que se refiere el artículo 480 para efectos de excepción de impuestos sobre las ventas. Bueno, eso ya lo pueden leer un poquito más a fondo. 364, entonces nos dice que las entidades deben de llevar libros de contabilidad. No hay régimen especial sin contabilidad organizada, o sea que sí o sí, si usted no tiene la contabilidad, pues no puede presentarle a la DIAN sus estados financieros, y en estados financieros la DIAN no le va a aprobar el documento de resolución que la apruebe como régimen tributario especial. Artículo 324-1, cláusula general para evitar la elusión fiscal. La norma establece que no se reconocerá la aplicación a aquellas entidades que, abusando de las posibilidades de configuración jurídica, defrauden la norma tributaria. ¿Cómo la defraudan? Por ejemplo, lo que mencionábamos, aumento de arriendos,
direcciones, simulación de ingresos y egresos, con la finalidad de evadir las cargas impositivas. Actos y circunstancias que constituyen ese abuso. Entonces, la utilización del régimen tributario especial, ¿para qué? Que la entidad no obedezca su fin principal, o sea, que no sea de interés general, se otorguen beneficios o condiciones especiales para acceder a estos beneficios. O sea, si usted no hace parte de esta corporación, usted no puede acceder a esa capacitación. Se adquieren o alquilen bienes o servicios a fundadores asociados o vínculos económicos. Recuerden, ¿no? Obviamente usted puede adquirir esos bienes o servicios, pero pues tienen que ser de valor comercial, ¿no? La remuneración de cargos de fundadores asociados, representantes y miembros de órganos de cualquier relación laboral, derecho a participar en los resultados económicos. Bueno, se acuerden que todo esto ya nosotros lo explicamos en los anteriores artículos, que la ley no lo prohíbe. Usted puede hacer parte, usted puede alquilarle usted puede alquilar su casa, usted puede alquilar, puede pagarse, pero pues tienen que ser a valores comerciales. No puede pagarle al gerente de la fundación 15 millones de pesos cuando ni en la fundación de Shakira están pagando más de 6 millones. Se reciban formalmente como donaciones, dinero, bienes o servicios que en realidad constituyan contraprestaciones implícitas por la supuesta donación. Por ejemplo, que usted diga, lo certifique como una donación, pero es una asesoría tributaria. Entonces, la norma agrega que en caso de pérdida de los beneficios del régimen, estos se tornarán improcedentes a partir del año gravable en que se incumplan con los requisitos para pertenecer. O sea que a usted el mismo año le pueden quitar ese beneficio y de ahí en adelante usted ya todos los ingresos van a ir regulados por el 35%. Entonces, el artículo 364 dice cómo van a perder los beneficios. Entonces, no cumplen con los dispuestos en los artículos 19 a 23, no cumple con lo dispuesto en el título sexto del libro primero del estudio tributario, o sea, lo que estamos hablando. Entonces, ¿en dónde estamos? En el título sexto del libro primero. Libro primero, título sexto, régimen tributario especial, lo que acabamos de ver el día de hoy. Es utilizado por sus directivos o administradores para conductas graves, cuando miembros de la Junta, su fundador, representante, sean declarados responsables por delitos contra la administración, sean sancionados por un contrato estatal, o sea que incumplieron un contrato estatal, pues la DIAN puede quitarle el beneficio del régimen tributario especial. Consecuencias. La pérdida del beneficio del 20% desde el año que le quitaron ese beneficio. La entidad puede solicitar, bueno, la entidad en sí pierde ese beneficio, pero él puede volver a solicitar que sea reclasificada nuevamente, porque el artículo 356 en ningún momento le niega que si usted lo retira, usted no puede volver a participar. Entonces, no significa automáticamente No significa automáticamente que la entidad pierda su naturaleza, salvo que pruebe distribución de excedentes en contravía de la ley. Y además la DIAN puede excluir mediante acto administrativo motivado a ciertas entidades. O sea, no es solo que usted incumpla estas condiciones, sino que también la DIAN puede, mediante una investigación, ejemplo, lo de los impuestos de comparación patrimonial. Entonces dice, acá hubo una negligencia, quisieron evadir impuestos, entonces yo como DIAN puedo retirarle la resolución. Bueno, acá también le dice que, ejemplo, presente la renta 3 periodos extemporáneamente por 3 periodos de entre los 10 años. La norma también permite que algunas entidades excluidas puedan solicitar nuevamente su admisión, pero en ciertos casos solo después de 3 años. Artículo 364, raya 4, registro ante la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional. Nos habla de que si usted quiere recibir donaciones de cooperación internacional, usted debe estar registrado ante la Agencia Presidencial de Cooperación. Las fundaciones y todas las que quieran recibir ejemplo de USAID y de otras entidades internacionales que invierten en fundaciones locales.
Las 364-5, pues que la DIAN pues tiene una página web donde usted va a generar esa remisión de los comentarios y va a postularse. Información mínima que debe contener, eso ya lo habíamos visto, que tiene que tener todo el tema de informes financieros, los nombres de los directivos, entre que toda entidad de régimen tributario especial va a estar fiscalizada en cabeza de la DIAN, o sea, deberá incluir un reporte anual de fiscalización. Y con esto llegamos al taller práctico, que vamos a explicarlo en clase, muchachos. De acá, dejar de presentar. Entonces, vamos a ver. Entonces, para ir culminando, muchachos. Acá lo que nosotros observamos es todo lo correspondiente al libro 1, título 6, régimen tributario especial. ¿Qué vamos a hacer a continuación? Vamos a hacer un taller práctico de actividad para las fechas estipuladas con el docente. Ustedes eso ya lo conocen. Acá nosotros observamos es que hay un régimen tributario especial que si usted cumple la normatividad tiene un beneficio del 20%, pero aparte de ese 20%, pues existe una reinversión que también puede ser disminuida de su excedente tributario. Vimos los artículos 22 y 23, que no solo están las instituciones que hacen parte del régimen tributario especial, sino que también hay otras instituciones que son declarantes grabadas, no grabadas, declarantes no grabadas, y hay otras entidades que son no declarantes no grabadas. Entonces aquí nosotros vimos unos ejemplos de estos, vimos un ejercicio, y ahora en la actividad lo que vamos es a evaluar si de verdad toda esta capacitación fue funcional. Entonces, para mí ha sido un placer acompañarlos el día de hoy y nos vemos en nuestras tutorías.